Hola, mi nombre es Rosa Pérez, soy investigadora en la Universidad de Vigo y en este vídeo os explicaré cómo determinar la presencia de leche de vaca en quesos de cabra y oveja. Como consumidores muchas veces nos preguntamos si el producto que estamos comprando se corresponde realmente con lo que viene declarado en la etiqueta o si por el contrario estamos ante un fraude alimentario. En este vídeo os vamos a explicar uno de los métodos oficiales que emplea la administración pública para detectar el empleo de leche de vaca, que es más barata, en la elaboración de quesos de oveja y cabra, cuya leche es más cara. Aunque este tipo de fraude en realidad no supone ningún riesgo sanitario para el consumidor, sí que afecta a sus legítimos intereses económicos. Este método se basa en realizar una electroforesis de las proteínas del suero de la leche, puesto que éstas presentan diferente movilidad electroforética en función de la especie animal de la que proceda. Y antes de explicaros esto, tendremos que hablar brevemente de los tipos de proteínas que hay en la leche. Las más importantes cuantitativamente son las caseínas, que se organizan formando micelas y se encuentran en suspensión coloidal en la leche. Estas proteínas se desestabilizan en medio ácido o al añadir cuajo a la leche, dando lugar a la cuajada, que es el primer paso en la elaboración de los quesos. Pero además tenemos las seroproteínas, como las alfa-lactoalbúminas y las beta-lactoglobulinas, que se encuentran en disolución en el suero de la leche. Estas proteínas son menos abundantes que las caseínas, pero en realidad tienen un elevado valor biológico, ya que son ricas en aminoácidos azufrados. Aunque estas seroproteínas realmente no coagulan fácilmente en medio ácido o por acción del cuajo y son parcialmente retiradas de la cuajada durante el proceso de desuerado, una fracción permanece en el queso final y por lo tanto pueden ser utilizadas como marcador de la leche de partida. Para llevar a cabo esta determinación, primero hay que extraer la fracción sérica de los quesos, a continuación las proteínas del suero se separan por electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes y finalmente se visualizan e interpretan los resultados. Se inicia el proceso pesando 15 gramos de muestra de queso que se homogeniza en un mortero. A continuación, se extrae la materia grasa de la muestra con hexano y se procede a realizar una extracción sólido-líquido con un tampón de pH 4,6 a base de acetato de sodio y acetato amónico. Tras agitar durante 5 minutos, la muestra se centrifuga y sobre líquido sobrenadante se añade ácido tricloroacético para precipitar las seroproteínas. Este precipitado proteico es el que se analizará a continuación por electroforesis en gel de poliacrilamida SDS-PH. La electroforesis en gel es una técnica que nos permite conocer la movilidad electroforética de compuestos cargados electrónicamente. Para eso, aplicamos un campo eléctrico pasando una corriente de iones del ánodo al cátodo, las proteínas se cargarán, ganarán aceleración, comenzando a moverse. En condiciones desnaturantes, el grado de movilidad es inversamente proporcional al peso molecular de la proteína. Como soporte inerte se emplea un gel de poliacrilamida, que se obtiene mediante la polimerización de acrilamida en presencia de pequeñas cantidades de bisacrilamida. Para un correcto análisis es importante ajustar el porcentaje de polimerización del gel en función del peso molecular de las proteínas que queremos separar, ya que este porcentaje determinará la porosidad del gel y por lo tanto la migración de las proteínas a través de este. De este modo, a menor peso molecular, mayor grado de polimerización, obteniendo un gel más compacto, de modo a tener una malla lo suficientemente pequeña como para retener nuestras proteínas. Este gel es un sistema discontinuo que se divide en dos partes de diferente porosidad y pH. En la parte superior, conocida como gel concentrador, se carga el extracto proteico y en la parte inferior, también llamada gel separador, es donde realmente se separan las proteínas en función de su tamaño. Estos geles se pueden comprar ya preparados o se pueden preparar en el laboratorio siguiendo la receta de las tablas. Una vez que tenemos el sistema de electroforesis montado, con el gel añadimos en la cubeta el tampón de electroforesis, que es el que aporta los iones necesarios para que la energía fluya. Antes de cargar el extracto proteico en el gel, tenemos que hacer un pretratamiento de la muestra con el fin de desnaturalizar las proteínas, es decir, de romper su estructura terciaria. Para ello, cogemos una alícuota del extracto proteico, lo redisolvemos en trisclorhídrico y lo tratamos en caliente con el tampón de la EMBLI que contiene SDS
2-mercaptoetanol, que genera las condiciones reductoras, y azul de bromofenol para visualizar el desarrollo del proceso. Esta mezcla se calienta durante 5 minutos a 90 grados. Una vez que la muestra esté fría, se cogen 20 microlitros y se carga en uno de los pocillos del gel. El primer pocillo se reserva siempre para el patrón con pesos moleculares conocidos, el cual nos va a permitir determinar el peso molecular de las proteínas separadas en la muestra por comparación de la movilidad electroforética, y una vez cargadas todas las muestras, se conecta el equipo, se establecen los parámetros adecuados de voltaje e intensidad. Tras la electroforesis, el gel se retira de las placas de vidrio cuidadosamente y se procede a la etapa de tinción, sumergiendo el gel en una disolución colorante de azul de Coomassie, que se une de forma específica a las proteínas de la muestra. Tras una hora de agitación, el gel se retira de la disolución colorante y se revelan las bandas proteicas tras eliminar el exceso de colorante con varios lavados de gel con una disolución descolorante compuesta por ácido acético, metanol y agua. Tras esta etapa, conseguimos ver las proteínas de la muestra como un conjunto de bandas coloreadas. Siguiendo el protocolo descrito anteriormente, obtendremos un gel como el de la figura, donde todas las bandas que se observan en la vertical pertenecen a la muestra que se ha cargado en ese pocillo. Como dijimos anteriormente, la mayor o menor separación entre ellas va a depender de las diferencias que existan entre sus pesos moleculares. Así, la seroalbúmina y las caseínas, que tienen un tamaño mayor, se quedan en la parte superior del gel, mientras que las seroproteínas, con un tamaño menor, se desplazan hacia la zona inferior. Para calcular el peso molecular de cada proteína en la muestra, es necesario primero construir una curva de calibrado en la que se correlaciona la distancia que recorre en gel cada una de las proteínas del patrón, movilidad electroforética, con su peso molecular. Así se obtiene la curva de la imagen, donde en el eje de ordenadas se representa RF, que es la relación entre la distancia que recorre la proteína de interés frente a la distancia del frente de migración, y en el eje de abscisas se representa el logaritmo del peso molecular. Deshaciendo el logaritmo y metiendo en la fórmula la distancia que ha recorrido cada una de las bandas de la muestra problema, podremos calcular el peso molecular de cada una de ellas. Así, por ejemplo, cuando analizamos la movilidad electroforética de cada una de las isoformas de las beta-lactoglobulinas del queso de vaca y las comparamos con el patrón comercial de cada una de ellas, podemos observar que los pesos moleculares determinados experimentalmente en la muestra coinciden con los del patrón. Pero además, si comparamos los perfiles proteicos de todas las muestras de queso analizadas, podemos ver que son muy diferentes en función de la especie animal de la que procede la leche, y que las beta-lactoglobulinas presentes en las muestras de queso de oveja y cabra presentan una movilidad diferente a las beta-lactoglobulinas de vaca. Esto es lo que nos permitirá identificar posibles fraudes. Si se ha empleado leche de vaca para elaborar quesos de oveja y cabra, estos presentarán las bandas proteicas características de las beta-lactoglobulinas de vaca. Esperamos que este vídeo haya sido de tu interés y deseamos volver a verte pronto por nuestra web. Nuestro grupo de innovación docente seguirá creando y divulgando vídeos de ciencia abierta a toda la ciudadanía.